¿Han escuchado hablar alguna vez del síndrome de Peter Pan? Sí. Javi dice que sí. ¿Usted? Sí. También. Sí, ¿qué se ríe? Sí. Bueno, Peter sí. Pan. ¿Y cómo impacta en las relaciones afectivas? Vamos a saludar a nuestra amiga, psicóloga ella, Anabela Cerventi, que está con nosotros. Anabela, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buen día, Ela y Nico te saludan. Hola, ¿cómo les va? Me parece que él dijo que sí, como cuando le preguntas a los alumnos, che, ¿leyeron para hoy? Te dicen sí. 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 No, grosa, Anabela, grosa. No, sí. Sí. El síndrome. No, sí, el síndrome. Sí, claro, leímos, claro, profe. Sí. El síndrome de Pedro Pan es. Peter Pan, señor. No Pedro Pan, Peter Pan. Bueno, es Sí. no crecer, es la eterna niñez, digamos, en el reino del nunca jamás, Bien. donde vivía Peter. Bien, bien, perfecto. Y secuestra a 4 menores de edad, recordemos, y un perro. Bien. Anabela, te pido mil disculpas. Vamos a meternos en este tema. Ahora sí, usted que es profesional, no lo digo que Alejandro no lo sea, pero contanos... ¿Qué? Y claro, es que a uno le tenés que enaltecer pegándole al otro, hermano. Podemos ir todos juntos para adelante. Somos un equipo, confía en nosotros. En Cada octubre. cual especialista en su área, ¿no? Claro. Sí, claro. Claro. ¿De qué estamos hablando con este síndrome, Anabela? Con el síndrome de Peter Pan, este es uno de los eufemismos más antiguos, si querés, para referirnos a las personas dentro de la psicología. Fíjate que ya se decía que Michael Jackson, por ejemplo, tenía síndrome de Peter Pan, ¿no? Se le decía de él que era una persona asexuada, que no quería crecer, que estaba siempre en este formato medio adolescente. Obviamente una observación absolutamente externa y sin ningún parámetro clínico real, ¿no? Respecto de esto. Sí, perdón, Anabela. Recordemos que esto también estaba fogoneado porque su mansión se llamaba Neverland. Neverland, exacto. Bien, bien, Ale. Bueno, Sí, Excelente. sí. Bien, ¿no? Sí, Yo soy el alumno ese que aporta Muy bien, muy bien, muy bien. un muy satélite. Un satélite. No va a decir nada que cambie la vida, pero Está Muy bien. bien. Sí, igual debo decir, mis alumnos son ultra comprometidos, los amo, así que no tengo nada que decir de ellos. Así que Claro. muy bien. Mira, este síndrome, sí, dentro de la psicología pasa de los eufemismos, no tiene ningún basamento ni raíz clínica real, no es que está en los manuales de diagnóstico y tratamiento ni nada por el estilo, ¿no? Son clasificaciones que parten más de una mirada sociológica, ¿sí? Del comportamiento de las personas, y uno empieza a clasificar. La verdad es que hoy hay demasiados eufemismos para hablar de las personas. Esto a mí particularmente no me gusta tanto porque es una manera de suavizar o de romantizar comportamientos que llevan a vínculos no tan sanos, ¿no? Entonces, este síndrome de Peter Pan tiene que ver, sí, con personas que por ahí quedan como en un formato adolescente eternamente, ¿no? Donde no quieren hacerse cargo de responsabilidades adultas, donde tienen ciertos rasgos narcisistas, sin ser narcisistas por completo, pero sí ciertos rasgos narcisistas, como, bueno, yo soy siempre el que tengo que ser cuidado, el que tengo que ser mirado, el que tengo que ser mimado, ¿no? El que elige los horarios, el que elige dónde voy, un formato muy niño caprichoso, digamos, ¿no? Ahora, hay una confusión con este síndrome respecto de, bueno, ellos pueden comprometerse en relaciones sí o no. Y la realidad es que son personas que o no se comprometen en absoluto en relaciones, ¿sí? O se comprometen de una manera muy codependiente, ¿sí? Se dice, bueno, el Peter Pan busca a su Wendy, ¿no? Wendy en la película Peter Pan es esta chica que pone un poco orden, que pone un poco criterio de realidad a lo que hace Peter Pan, ¿no? Que ordena, que cuida, ¿no? Entonces, este rasgo narcisista del Peter Pan hace que busque una persona codependiente emocional, que tenga como, digo yo, el gen del cuidador hiperactivo, ¿no? Entonces, que esté disponible justamente para hacer de filtro en todos los comportamientos un poco cuestionables de Peter Pan. Claro. Y digo, cuando vos decías, Anabela, que esto es un síndrome viejo, antiguo, pero digo, se ve más ahora, porque por ahí antes te hablo de varios años para atrás, ¿no? Era raro encontrar a alguien que tuviese 30 y pico y que no estuviese casado, con hijos y demás cuestiones. ¿Ahora es más común verlo?
Ahora es más común, toma incluso otro camino porque se le suma a esto las obsesiones por el éxito, por el trabajo, por lo profesional, por la imagen, que antes cuando se hablaba sencillamente del síndrome de Peter Pan, esto todavía no estaba en la sociedad porque no estaban las redes sociales cuando se hablaba de este síndrome, ¿no? Para empezar, entonces ese costado narcisista era muy diferente al costado narcisista de hoy en día, ¿no? Entonces, la sociedad favorece esto desde muchos lugares, ¿no? Vos pensás que el sistema educativo a lo largo de los años a vos te va reteniendo cada vez más tiempo, ¿no? Ya no es necesario solo la primaria, tenés que hacer también la secundaria, también tenés que hacer la universidad, también tenés que hacer especializaciones, posgrados, maestrías, ¿no? Para poder apuntar a un buen puesto laboral, digo. Obviamente, cuanto más formados estemos académicamente, se nos aleja el techo de nuestra cabeza, ¿sí? Pero el punto es que las oportunidades laborales también empiezan a ser más lábiles, ¿no? Esa experiencia del primer empleo empieza a tener demasiados requisitos para personas que por ahí llegaron tarde al sistema educativo, porque por ahí salieron del secundario y tuvieron que dedicarse a trabajar porque no descubrieron su vocación a tiempo o lo que fuere, ¿bien? Entonces, imagínate que una persona de 30 años muy difícilmente hoy cuenta con los medios para poder alquilar, para ser independiente de sus padres, para poder mudarse de ciudad y ni hablar para pensar en formar una familia, ¿no? Claro. Son muy pocos. Pero, a ver, en esto que vos decís, también puede llegar a darse aquel que tuvo que laburar desde muy chico y no pudo vivir las etapas que por lo general uno vive en el sentido de poder salir con amigos, conocer gente y demás. Entonces es como que eso no lo hizo a su debido tiempo y después, a medida que se fue acomodando, que tuvo sus ingresos y demás, quiere volver, o sea, quiere vivir algo que tendría que haber vivido antes. Eso no se corresponde específicamente con el síndrome de Peter Pan porque eso suele ser una etapa transitoria que está muy marcada por la famosa crisis de la mediana edad, ¿viste? Cuando se vuelve a ser adolescente, incluso muchas personas tienen esa etapa o ese periodo o cuando se divorcian o cuando los hijos se van de la casa, por ejemplo, ¿no? Pero es un momento, es muy transitorio eso. Bien, bien. Anabela, ¿cómo se trabaja cuando vos detectás en un paciente tuyo este tipo de síndromes? Porque bueno, obviamente no es que le podés recetar tomate tal pastillita, inyectate tal cosa y ya está. ¿Cómo se trabaja? Obviamente primero que todo tiene que haber un autorreconocimiento del paciente. Estoy bajo este síndrome. Sí, absoluto. Mira, en principio uno no trabaja nada que no sea un problema para el consultante, ¿no? Si el consultante no trae esto como motivo de consulta, uno no se lo impone. En todo caso, empezamos a hablar de qué cosas en su vida cotidiana le son disfuncionales, ¿no? Porque, por ejemplo, quien queda en este formato de Peter Pan, lo que le empieza a pasar en un momento es que los amigos sí empiezan a casarse, a tener hijos, a buscar otras oportunidades profesionales, a pensar, no sé, en invertir para comprarse una casa, ¿no? Entonces también van quedando un poco solos en determinada etapa de la vida porque los demás sí van madurando otras etapas, ¿sí? Entonces por ahí empiezan a sentir insatisfacción justamente por estas cualidades, ¿no? Porque empiezan a tener pérdidas alrededor. Y si uno tiene que hablar de esto, ¿se ve más en hombre, mujer o es indistinto? Mira, antes se veía más en hombres, ahora es indistinto. Ah. Sí, ahora es indistinto. De hecho, no sé si te acordás que había, hace un tiempo circulaba un reel, no me acuerdo si era de cuál red social, de una chica llorando que había ido a su primer trabajo y que no quería trabajar más, que ella quería encontrar a alguien que la mantenga porque no estaba dispuesta a hacer ese esfuerzo y no sé qué, ¿no? Me acuerdo. Y es más, yo no sé si fue ese u otro que decía, no, ¿cómo voy a trabajar 8 horas? No, claro. Algo así. Claro, y esa angustia realmente es real de quien la está expresando. Está sintiendo una angustia muy real por hacer ese esfuerzo. Claro. Viste que ya hemos hablado en otro momento de que estas sociedades no nos están educando para tener tolerancia a la frustración y demora de la gratificación, ¿no? Sí. Entonces, esto, mira, lo hablábamos en una mesa de debate justamente con el uso de las inteligencias artificiales, de la ludopatía online y demás. Nosotros estamos recibiendo ahora unas generaciones que ya por lo menos desde entre los 3 y los 5 años, ya empiezan a jugar videojuegos en la pantalla. Claro. ¿Sí? ¿Y qué te hace el videojuego en la pantalla? Te da todo el tiempo recompensas de intervalo variable. Entonces te obsesionas con obtener recompensas, ¿no? Claro. Del videojuego, la bolsita de dinero del videojuego, la monedita, la vida, la no sé qué, ¿no? Entonces, eso es educar a tu sistema de recompensa, ese shot de dopamina, desde muy pequeñitos. Claro. Y digo, ¿no? Esta personalidad, para tener este síndrome, uno
nace, cómo te crían, te van generando esto, ¿cómo se da? Sí, puede ser por cómo te crían, ¿sí? Ya te digo, sociológicamente esto es una observación externa al comportamiento de algunas personas, no es un síndrome clínico que esté tipificado en los manuales de diagnóstico, ni mucho Claro. menos, ¿no? Ujú. Es una manera de comportarse y de adaptarse más o menos funcionalmente a la sociedad, ¿no? Sí. Y esto lo ves más, porque imagino que vos debes tener pacientes con esto, ¿lo ves más en qué edades? Sí, se empieza a notar a partir de los 37, entre los 36 y los 38 años, suponete, ¿no? ¿Por qué? Primero porque justamente son personas que ahí tienen todo su grupo social que empieza a tener otro tipo de vida, ¿sí? Se empiezan a casar, empiezan a planificar una familia, tener hijos, o empiezan a viajar, o ya generaron cierta cantidad de ahorros que les permiten pensar en hacer ciertos proyectos, o empiezan un emprendimiento, y estas personas quedaron muy en el formato adolescente. Muchos por ahí tienen su primer trabajo recién cuando salen de su posgrado a partir de los 30 y pico de años, o siguen viviendo de lo que le dan los padres, o siguen viviendo en la casa de los padres. Entonces este desfase justamente con sus amigos los hace sentir muy mal. Entonces ahí llega la consulta, ¿no? Claro. Y además, a ver, esto genera mucho dolor porque también se dan cuenta que para buscar un cambio de vida no generaron las habilidades suficientes. Claro. Anabela, y algo que has nombrado, y últimamente se está haciendo muchos reels, sobre todo burlones, ¿no? Esto del famoso narcisismo, y que ha existido toda la vida, digo, o sea, ya está estudiado por ustedes. ¿Qué hay más casos? ¿Por qué de vuelta se vuelve a imponer, digamos, esta situación? Sí, sí, hay más casos de gente con comportamientos y con rasgos narcisistas, ya te digo, sin que necesariamente hablemos del trastorno narcisista de la personalidad, que eso es otra instancia clínica, porque justamente este modelo de las redes sociales genera sociedades muy competitivas, ¿no? Todo el tiempo vos estás compitiendo por la atención de personas que ni siquiera conoces. Fíjate que aparece, no sé, se pone en tendencia un tipo de reel, viste que hace poco estaba, por ejemplo, el escuchamos pero no despedimos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuántos reels escuchamos y no despedimos, viste? ¿No? Esa gente compitiendo por la atención de un producto que se supone que funciona, ¿no? Entonces, siempre estamos subiendo la vara para obtener miradas, ¿sí? Entonces, ya esta herramienta nomás es un caldo de cultivo del narcisismo. Claro. Y aquellas personas que sufran, que tienen este síndrome, es prácticamente imposible que hagan una pareja. No, porque siempre hay una Wendy disponible, ¿no? Que encuentra ahí a su Peter Pan para ejercer ese rol de cuidadora, ¿no? Sí. Y que tampoco establece un vínculo muy sano, porque justamente solamente puede establecer vínculos con personas que la necesiten a esta otra persona, Wendy, ¿no? Entonces se da un vínculo codependiente, justamente, porque se da a partir de la necesidad y no de la elección libre, ¿no? Claro. Mirá claro. vos, qué loco eso, porque, a ver, digo, es todo un tema esa figura de Wendy. Sí. Porque Claro. es una persona, perdón, y si me equivoco, Anabela, tenés todo el derecho, no a corregirme, a ponerme en penitencia Asa. directamente, Sí. a exigirme que me vaya de la sala. Pero estamos hablando de una persona, una mujer o hombre, digo, porque la figura de Wendy puede, Sí. puede ser cualquiera de los dos, que con el afán de ser esa especie de cuidador puede hasta posponer sus propios sentimientos. Totalmente es así, y de hecho justamente son personas que no buscan tanto ser amadas, porque, digo, y este es otra problemática que ahora te voy a nombrar, no buscan tanto ser amadas, sino que buscan ser necesitadas, ¿no? Entonces creen que si el otro las necesita está asegurada la relación, ¿bien? Te decía, te tomo este tema del amor nuevamente, porque nuestras sociedades no nos enseñan a amar, nosotros damos por sentado que todos sabemos amar sanamente, que todos sabemos lo que es establecer vínculos saludables, porque damos por sentado que así lo fueron nuestros vínculos primarios. Entonces, como mucho, con suerte, tendrás alguna charla de educación sexual, si lo habilitan en tu colegio, si lo habilitan los padres que están muy reñidos con esa idea y demás. Pero clases para pensar sobre lo que es el amor y sobre las diferentes formas de amar, y de hecho hay libros hermosísimos, como por ejemplo el de Fisher, la antropóloga que escribe la anatomía del amor, por ejemplo, ¿no? Digo, o el arte de amar de Eric Fromm, digo, nunca nos sentamos a aprender a amar saludablemente. Claro.
Sí. Entonces lo hacemos desde donde lo podemos, ¿no? Entonces lo hacemos o desde la búsqueda de atención, o desde el narcisismo, o desde la necesidad, pero muy pocas veces desde las ganas de un proyecto saludable. Pasa que si generás ese tipo de relación, yo creo que tiene fecha de vencimiento, porque es difícil mantener algo así. Te digo que es al revés, te digo que Mirá. son relaciones que suelen ser largas, que suelen ser muy dolorosas, muy insidiosas, justamente porque lo disfuncional es complementario ahí. Encastran como dos piezas de rompecabezas, normalmente lo ven los de afuera se sientan, che, yo no te puedo ver más así, estás cansada, estás llorando, vos no haces nada, ¿cuándo vas a colaborar con ella? O lo que fuere, ¿no? Los demás lo ven, pero no se pueden soltar porque son absolutamente funcionales en esa disfuncionalidad del uno al otro, son complementarios. Claro. Mirá Ah, vos. sí. Muy interesante. Claro, y después también la separación es como muy tortuosa, es como Sí. cuesta mucho, no es que es un corte Y ya sigamos está. nuestra vida. Suelen ser separaciones con mucha violencia simbólica, porque son muy egocéntricos también en esa conformación, ¿no? Sí. Entonces, la codependencia hace, viste, que se llegue a niveles de violencia simbólica, de persecución, no sé, de imponer una cierta cantidad de mensajes, de aparecerse en la casa del otro, de un montón de cosas que son muy dolorosas. Sí. ¿Qué es violencia simbólica? Violencia simbólica le decimos a todo acto de violencia que la sociedad no lo tiene como tan evidente, ¿no? Si yo voy y te pego a vos, ¿sí? Necesariamente la gente no va a dudar de que eso sea un acto violento, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, ¿no? Lo que trabajamos con los chicos, suponete. Si vos te gusta alguien, ¿no? Y vos lo seguís por la calle y le decís, che, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. ¿Es acoso? Sí, claramente Sí. es acoso, ¿no? Estás siguiendo a alguien en su vida cotidiana, le estás respirando en la nuca y le estás diciendo me gustas, me gustas, Sí. me gustas, me gustas. Es acoso porque es una irrupción en su rutina, ¿no? De una manera que el otro no la desea. Ahora, si en redes sociales hay alguien que te manda fueguito, 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 es más difícil de detectar si eso es acoso. Y sí lo es. Eso sería simbólica. Claro. Exactamente, ¿no? Y también hay violencias simbólicas, por ejemplo, en el diálogo, ¿no? Ahora hay un término para esto que se llama negging, justamente, que son estos comentarios que se camuflan y parece que te estoy diciendo algo copado, pero en realidad te estoy diciendo algo horrible, ¿no? Por ejemplo, la gente te dice, me encanta que no te importe cómo te vestís. Claro, exacto. Claro, viene con otro mensaje, un mensaje camuflado. Claro, yo no sé por qué estás solo si sos fantástico. ¿Cómo nadie se dio cuenta antes de lo fantástico que sos? Qué frase dura esa. A ver, ¿No? por Dios. Así como te quiero yo, no te va a querer nadie, porque con lo que te costó en la vida hacer lo que hiciste, no te va a querer nadie más como te quiero yo, quédate conmigo. Bueno, ya está, novela, me va a hacer llorar. Bueno, pará, porque podríamos seguir hablando con Anabela, pero está colorado, ¿verdad? Está colorado. Lo hiciste poner colorado, Anabela. ¿Viste? Escúchame, porque tiene paciente Anabela ahora a las 9, así que la vamos a, Tengo paciente a las 9. la vamos a liberar. bien. Un placer, como siempre, hablar con vos, Anabela. Que tengas lindo día. Cuando quieran, volvemos. Que Muchas estén gracias. muy bien. Igualmente Cuídense vos. Chau, chau. Anabela Cerventi, nuestra psicóloga de cabecera, podríamos decir. Sí, hermano. Se ha puesto medio tristón. No, es que es muy fuerte lo que acaba de decir. Es Sí. muy fuerte, sinceramente. No, ya sé, ya sé. Sinceramente es una nota digna de subirla. No me quiero meter en el ámbito de nadie, pero en nuestras redes sociales, porque, a ver, son muy escasos los minutos que tenemos para hablar con ella, pero lo hace tan Claro. gráfico. Sí.